Hoy voy a hablar de una figura que suscita bastante curiosidad y también quizá algunos sentimientos encontrados, por decirlo así. Me refiero a los eunucos, hombres que por diferentes razones fueron mutilados para quitarles sus genitales. Obviamente en este vídeo nos vamos a centrar en el papel que tuvieron los eunucos en el Imperio Otomano, pero quiero que quede claro que es una práctica muchísimo más antigua que el Imperio Otomano y que además se ha dado en otros muchos lugares. De hecho, he leído que parece ser que comenzó esta práctica en el Neolítico, en la zona del creciente fértil. En ese momento, cuando el ser humano dejó de ser nómada, comenzó a experimentar un poco con los animales domésticos que tenía. Fue así como se dieron cuenta de que castrando a los animales machos podían reducir un poco su agresividad, les volvían más dóciles y además controlaban su reproducción. Llegados a este punto, dar el siguiente salto era muy fácil. Si funcionaba con los animales, quizá funcionaba también con los hombres, con los esclavos. Quizá de esta manera podrían reducir su rebeldía y volverlos más dóciles. Tal cual, suena terrible, lo sé, pero es así como parece que comenzó esta práctica. Bueno, suena terrible para nosotros hoy en día, pero era relativamente normal en la antigüedad y además por muchas partes del mundo, en los imperios babilónico, persa, egipcio, griego, romano, chino y además persiguiendo diferentes objetivos. Por ejemplo, en algunas tribus africanas, como regalo de bodas, se presentaban los genitales de otro hombre a la futura mujer. O en Europa, ya durante el siglo XII, pero con mayor asiduidad durante el siglo XV, la Iglesia castraba a los niños para que conservaran una voz mucho más femenina y pudieran participar en los coros eclesiásticos, en una época donde las mujeres no tenían permitida esa participación. Seguramente habéis oído alguna vez la palabra castrati, y esto perduró hasta 1870. En el Imperio Otomano, como en otros muchos imperios, se prefería a esclavos castrados porque se entendía que eran mucho más dóciles y además de esta manera evitaban que se convirtieran en amantes de las mujeres de la familia. Por lo tanto, una de las funciones más comunes de los eunucos fue siempre la custodia y la protección de las mujeres de una familia. Como os digo, en el Imperio Otomano los eunucos llegaron a ser muy codiciados y además a tener muchísimo poder y privilegios. Es por eso que algunos se practicaban esta operación voluntariamente o con la intención de ayudar económicamente a sus familias, puesto que se podía vender a un eunuco por el precio de 20 esclavos normales, lo que supuso un gran negocio para muchos. Aunque eso sí, tenemos que hablar de dos tipos de eunuco, ya que su valor dependía de si pertenecía a un grupo o a otro. Los eunucos que tenían más valor eran los que estaban castrados totalmente, es decir, el pene y los testículos. Y mucho mejor aún si además tenían la lengua cortada o eran mudos. También se valoraba el hecho de que fueran feos. Esta mutilación completa se llevaba a cabo en la niñez, por lo que solían tener un aspecto muy aniñado, sin barba, con una voz muy fina. Claro, el problema está en que muchos no sobrevivían a la operación y morían desangrados o por infecciones. Si después de unos días seguían con vida y además conseguían orinar, que esto era muy importante, se podía entender que habían superado la operación. Luego está el otro grupo de eunucos, los incompletos, a los que solamente les habían extirpado los testículos o se los habían hecho atrofiar. Estos solían ser operados en la pubertad y se consideraban poco seguros porque ya habían experimentado ese primer inicio en el deseo sexual. Por todo lo que os estoy contando hasta ahora, ya habréis deducido que el lugar de los eunucos en el palacio era el harem, un lugar reservado exclusivamente a las mujeres de la familia del sultán y prohibido a cualquier otro hombre so pena de decapitación. Solamente podía entrar allí el señor de la casa y los eunucos, porque se les consideraba menos que hombres y entendían que no podían ser tentados por las mujeres del harem. Por cierto, si queréis saber más sobre la vida en el harem, voy a hacer un vídeo hablando sobre ello. Por un lado estaban los eunucos blancos, que generalmente eran prisioneros de guerra o esclavos cristianos seleccionados cuidadosamente en las tierras conquistadas por el Imperio Otomano.
Este grupo no tenía por qué estar totalmente castrado y tampoco eran obligados a convertirse al Islam. Se encargaban, entre otras cosas, de la escuela donde estudiaban los niños que posteriormente se convertirían en genízaros. Si no sabéis quiénes fueron los genízaros, os recomiendo estos vídeos de aquí. El jefe de los eunucos blancos a menudo era la mano derecha del sultán y a veces tenía más poder que los visires. Dirigía la mayor parte del palacio a los pajes y también decidía quién y quién no entraba dentro de las murallas. Y luego estaban los eunucos negros, que eran esclavos traídos de África y comprados a los traficantes de esclavos. Su función era la de ser los guardianes del harén femenino y protectores de las puertas del harén. Tenéis que pensar que se encargaban de todo, desde la ropa que llevaban las concubinas y las mujeres del sultán hasta lo que comían. Por eso, antes de empezar a prestar los servicios en el harén, eran totalmente castrados. La razón por la que eran negros era tomar muchas precauciones. En caso de que existiera algún tipo de recuperación milagrosa, se podría detectar esa infidelidad porque el hijo tendría una piel más oscura. Estos eunucos estaban bajo la dirección del jefe de los eunucos negro, que era la tercera persona más importante dentro del harén después del sultán y de su madre. Aunque parezca increíble, este tipo de castración masculina sigue existiendo hoy en día en algunos lugares. Y claro, moralmente, si menciono la castración masculina, tengo que hablar de la mutilación genital femenina, que es algo muy preocupante que existe hoy en día. Ya sé que no tiene mucho que ver con el tema, pero me gustaría que conocierais estas cosas porque si cada vez más personas lo van conociendo, quizás se puede denunciar de una manera mucho más efectiva. Como una introducción en el tema, os recomendaría el libro o la película Flor del Desierto de Waris Dirie, que es una historia real, porque al fin y al cabo es terrible que estamos compartiendo el mismo planeta y somos tan ignorantes de la mayoría de las cosas que ocurren en él. Así que no solamente basta con mirar hacia otro lado o poner la excusa de que no sabías que estaba ocurriendo algo. Así que de verdad os recomiendo este libro. Si lo habéis leído, dejádmelo en los comentarios. Si queréis leerlo, también dejadlo en los comentarios porque me hará mucha ilusión. Y además os digo que tiene también una segunda parte. Con estos dos libros me despido, aunque no tienen nada que ver con el tema que ha sido el vídeo. Espero que os haya gustado, espero que os haya interesado todo lo que os he dicho y nos vemos en el siguiente.